todo va a salir mal. Y nos parece estupendo. Pues hola otra vez, bienvenidos a esta nuestra aventura podcasteña, podcastística, podcastense de Libros del Cao, todo va a salir mal. La autora con la que vamos a charlar hoy es de la zona, podríamos decir, del Rif español, o así, tú misma lo dices, ¿no? Bueno, es una manera de verlo, sí. Venga, me lo quedo. Es asturiana, es poeta y por tanto escribe con los ojos y desde la sensibilidad. Viajó como estudiante de periodismo a Marruecos y bueno, tú en el libro también dices que quizá pusiste demasiados adjetivos, ¿no? En ese diario de viajes que os mandó a hacer vuestro profesor. Y desde entonces has traducido a un poeta marroquí, tus poemarios han recibido múltiples premios y eres autora de la tesis El silencio y las voces, el rastro de la colonialidad española en las literaturas hispánicas de Marruecos y el Sáhara Occidental. Tesis que me pasaste y prometí echar un vistazo y me queda en la página 570. Por lo menos no lo tenías que llevar impresa de un lado a otro. Es verdad, habría sido verdad. peor todavía. Sí, sí. Bueno, se te nota en los brazos eso, el esfuerzo. Sí, sin duda. Bueno, con nosotros ha escrito Arena en los ojos y vienes a Todo va a salir mal para hablar del libro, que he de decir que también el libro se podría llamar Todo va a salir mal, ¿no? Las relaciones de España con Marruecos y el Sáhara Occidental, todo va a salir mal. Todo viene saliendo regulero como poco, sí. Bueno, ahora profundizaremos, pero para que os hagáis una idea, este es un libro de viajes en el que acompañamos a Laura en su recorrido casi de norte a sur, desde Tetuán hasta Sidi Ifni, Sáhara Occidental, incluso el campamento de refugiados de Tinduf. Y en ese recorrido ella nos va explicando el último siglo entre las relaciones de Marruecos y el Sáhara Occidental con España, pero no como un libro de historia, sino un poco, la historia se va destilando un poco por las celosías, por las ciudades, por las cervezas también, pero no es un libro de historia canónica, sino que eso, que brota de tus viajes. Eso no es un libro de historia militar, digamos, ¿no? Tiene como más componente humano. Efectivamente, sí. Yo creo que es un viaje en el espacio para hacer un viaje en el tiempo, ¿no? Y también tiene mucho de viaje por lo que me fue pasando a mí en ese camino que va de empezar a hacerse algunas preguntas a poco ir dibujando el mapa de lo que podrían ser respuestas, ¿no? Sí que era importante para mí que se contara cómo se cuentan los viajes, es decir, desde el asombro, desde las conversaciones, desde el descubrimiento y también desde todo lo que queda pendiente para cuando volvamos a ir. Eso es. Bueno, para explicar así un poquito el origen del libro, ¿qué te une con Marruecos aparte de ese viaje, bueno, con Marruecos y el Sáhara Occidental, aparte de ese viaje de periodista en ciernes? ¿Qué relación te une con el territorio? Pues mira, después de ese viaje que hicimos, como cuento en el libro, cuando estaba en primero de periodismo y había un profe que organizaba cada año esa posibilidad, ¿no?, para un grupo de estudiantes de viajar a Marruecos. Yo ahí tuve ese momento que a mucha gente nos pasa cuando viajamos por primera vez al otro lado del estrecho, un poquito de fascinación, ¿no?, como de wow, esto tan diferente que me encuentro aquí, de lo que no sabía mucho y que está tan cerca, ¿no?, como todo ese discurso que luego con los años hay que ir revisando para darse cuenta también de que esconde un montón de trampas, pero que es verdad que en un primer momento abre una puerta a algo de lo que apetece saber más. Entonces yo a la vuelta de ese viaje pues sí que empecé a estudiar árabe, a interesarme más por la historia de Marruecos en particular y de otros países árabes también, más en general. Y cuando terminé la carrera tuve una beca que me permitió viajar para trabajar como periodista durante un par de años en Rabat. Fue un año en el que el Sáhara se puso de actualidad. Era 2010, igual te acuerdas, Pablo, ese momento en el que en el Sáhara ocupado la gente empezó a levantarse en unas protestas populares, en aquel campamento de Gdeim Izik en el que murió un chaval y al que no dejaban entrar a los periodistas. Basta que nos digan que no podemos ir a un sitio. Ya. Y ahí querías ir tú, ¿no? Hombre, claro. Bueno, el libro tiene una
palabra así grande en el subtítulo que es descolonización, y que yo creo que ya en la propia concepción ya de hablar de descolonización de ese territorio no es algo que igual se haya hecho muchas veces. Entonces, no sé si quieres hablar de la descolonización de estos territorios a partir de que ves que en otros países igual se está hablando más, de una manera un poco metafórica, bueno, no metafórica precisamente, pero se caen las estatuas. Sí, ¿crees que en otros países se está hablando y en España estamos igual postergando esta conversación o quizá mirando al otro lado del océano? En España llegamos tardísimo a este debate. A mí esto no me deja de alucinar, y mira que llevo tiempo dándole vueltas, cómo ha sido posible que la opinión pública de este país aguantara tanto tiempo sin abrir este melón. Porque ahora mismo sí que empezamos a hablar un poquito, ¿no? Empieza a salir el debate de la descolonización de los museos, se empieza a tener algunas conversaciones que es que en otros países ya son hasta viejas. Los estudios poscoloniales, la teoría poscolonial ya está siendo incluso rebatida, superada y se considera casi obsoleta, ¿no? Y aquí no hemos empezado apenas a trabajarla, al menos en lo que afecta a nuestra propia historia. Sí se ha trabajado mirando a la cultura de países que fueron colonizados por Francia, por Inglaterra, se ha estudiado así en lo teórico, pero lo que no se ha hecho es trasladar esas categorías de pensamiento que nos pueden ofrecer esas perspectivas a mirar lo nuestro, a decir, oye, ¿habrá algo en casa de lo que tengamos que hacernos cargo un poquito, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy encantada porque después de llevar muchísimos años trabajando en esto, que de pronto esa conversación esté más en el espacio público, hombre, pues es una alegría, ¿no? Porque ya toca, pero mira, hay una ley de memoria histórica que se aprobó hace solo 2 años y que a día de hoy, 2024, no tiene ni una sola mención al colonialismo. No se habla de Marruecos, del Sáhara ni de Guinea Ecuatorial cuando hay temas que desde luego tienen que ser abordados desde ese mismo enfoque de verdad, justicia y reparación que tiene la memoria histórica, ¿no? Entonces decías, claro, ¿nos resulta más fácil mirar a América? Bueno, sin deslegitimar lo importante que son los gestos simbólicos y lo importante que es reconocer que ha habido problemas en el discurso y en el imaginario que nunca se han tocado tampoco en lo que tiene que ver con eso que hasta hace 4 días se llamaba el descubrimiento, ¿no? Sí. Quiero decir que es que de verdad vamos muy tarde, sin hacer de menos la importancia de esos cambios en el pensamiento y en el lenguaje. Joder, lo que pasa es que, claro, es más sencillo hablar de algo de hace 5 siglos, porque quieras que no queda nadie vivo a quien pedir cuentas. Queda mucha gente que sigue sufriendo a día de hoy las consecuencias de eso en el legado y en las desigualdades estructurales que permanecen. Pero es que cuando hablamos de Marruecos, del Sáhara o de Guinea, hay gente viva que podría ser condenada, hay gente viva que se sigue beneficiando y sobre todo hay gente viva que tendría que ser reparada. Fundamentalmente toda esa población saharaui que sigue viviendo en campamentos de refugiados. Son los refugiados más antiguos del mundo. Creo que estamos reconociendo otros estados, pero este no. O sea que esa cercanía temporal dificulta un poco la conversación, ¿no? en este tema, en el territorio marroquí saharaui. Yo creo que sí, porque además como en España la relación con la historia reciente se ha articulado tanto en torno a no remuevas la herida, no levantes a los muertos de sus lugares, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? No vayas a meterte ahí, que eso es complicado y vete a saber qué trapos sucios se dejarán ver ahí. Para quizá hacer un marco general y un poco avanzar desde ahí, te quería preguntar ¿qué implica colonizar? ¿Qué es colonizar? ¿Qué es una colonización? ¿Qué diferencias hay entre colonizar y conquistar en este caso? ¿Y por qué defiendes que lo que hizo España en el territorio del norte de África es colonización? Qué bonita pregunta y qué bien planteada. Colonizar es mucho más que ocupar un territorio. Tiene que ver con llevar a ese lugar que se conquista todo un sistema de creencias, de pensamiento y de modos de vida que se entienden como superiores. El colonialismo no se explica a sí mismo
casi nunca, en términos de violencia, diciendo yo vengo aquí a hacer la guerra y a expoliar. Normalmente el colonialismo se explica a sí mismo diciendo yo vengo aquí a traer el progreso, ¿no? Entonces, la colonialidad, que es esa palabra que usamos mucho para pensar este tipo de realidades y que no es exactamente lo mismo que el colonialismo, la colonialidad sería el sistema de pensamiento que está en la base de todo eso. Para entendernos, por ejemplo, como cuando hablamos de patriarcado. Cuando hablamos de patriarcado estamos diciendo, vale, más allá de las prácticas concretas, de cómo nos relacionemos entre las personas, de que tú puedas ser un tipo estupendo, hay unas relaciones estructurales que van a marcar unas diferencias de poder y van a limitar las posibilidades de cada cual, ¿no? Aquí estaríamos hablando de algo parecido. Cuando decimos colonialidad, estamos hablando de la manera en la que se dibujan los mapas, por la cual hay un norte global y un sur global. Estamos hablando de en qué direcciones circula el dinero. Estamos hablando de quienes controlan las puertas en la migración, ¿no? Estamos hablando de toda una herencia de cómo se ha estructurado el mundo a partir de ese fenómeno colonial concreto que ocurrió en el siglo XIX y el siglo XX. Muchas veces desde algunos sectores cuesta hablar de colonialismo o de colonialidad y se habla de que otros países europeos tuvieron unas actitudes quizá peores a la hora de, o no sé si peores, pero más concretas, más visibles. Entonces, ¿crees que igual por eso también España ha ido sorteando esa confrontación con la historia? Sí, desde luego ha sido una estrategia que ha funcionado fenomenal, la de llenarlo todo de eufemismos, la de no llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y eso ha permitido que aún a día de hoy se siga legitimando y hablando del colonialismo español como una excepción, como algo diferente a lo que ocurrió en otros países. Me alucina siempre que salen estos debates que salga ahí como los sectores más reaccionarios de la opinión pública española a decir no, España no tenía colonias, tenía virreinatos. Vale, ok, es mucho mejor. O sea, no sé, ¿qué me quieres decir con eso? Claro, ¿no? que el nombre no cambia la realidad, el nombre no cambia la realidad. La estructura, como tú decías. Y además es que casi me parece peor, o sea, encima de todo llevamos monarquías, no sé, o sea, ¿cuál es la ventaja? Pero el caso es que ha funcionado así, ¿no? La propia palabra de protectorado quizás sea la más clara, haciendo pasar pues la medicina con azúcar de decir, no, bueno, es que no es una colonia, es que aquí venimos a proteger a esta gente, pero es que incluso en la última etapa de ese colonialismo en África, ¿no? También incluyo Guinea en este caso, de hecho es que esos territorios se convierten en provincias, que de nuevo es que me asombra mucho que lo consiguieran. Estaba la ONU presionando ya a partir de los años 50, diciendo a todas las metrópolis, Peña, no puede seguir esto así, está feo tener colonias, hay que dejar que la gente se independice. Y va el franquismo y dice, no, si es que esto es una provincia, nos la tenéis que dejar. Y cuela, en serio, ¿no? Aunque, bueno, también es verdad que hay otros países que les ha salido aún mejor. Francia sigue teniendo provincias de ultramar, ¿no? Sí. Pero sí, se ha disfrazado con el lenguaje una realidad para... Bueno, porque si no la nombramos no es tan problemática, ¿no? ¿Qué solución le darías tú? Y ahora ya entramos más en harina para que me cuentes más cosas concretas de cómo la has aplicado tú en el libro, pero ¿qué solución así darías tú como para ir un poco en contra de caer en los eufemismos, de caer en la hermandad de los pueblos, de que nosotros les llevamos la religión y esos pueblos avanzaron mucho con nosotros? Para mí es la gran pregunta, ¿cómo podemos tener esta conversación? ¿De qué manera a nuestra generación le puede ser posible hablar de esto, pensarlo políticamente, llegar a nuevos planteamientos sin reproducir las lógicas de poder que están inevitablemente ahí como consecuencia de toda esta historia de la que hablamos? Quiero decir, cuando yo hablo con mis amigas y compañeras de búsquedas marroquíes o saharauis, no puedo eludir desde qué posición estamos hablando cada una de nosotras, no puedo eludir que yo he tenido unas posibilidades a la hora de plantearme estas preguntas
que mi amiga que se ha criado en un campamento de refugiados no ha tenido. ¿Cómo tenemos la conversación, ¿no? Tenemos que ver cómo establecer esa otra conversación posible en la que no estemos esforzándonos necesariamente en encontrar lo común a toda costa, ¿no? Lo común, lo común. No, vamos a abordar el conflicto, vamos a coger los problemas, los lugares donde hay diferencia y vamos a ver dónde estabas tú, dónde estoy yo y qué necesitamos hablar hoy para seguir encontrándonos, ¿no? El mientras tanto que dices tú también, ¿no? Que mientras en España pasaba esto, ¿qué pasaba en Marruecos? ¿Qué implicaciones tenía lo que pasaba en España con lo que pasaba en Marruecos? Eso es, porque al abrir el Zoom, ¿no? y quitarnos esta idea que también llevamos en la mochila de que somos el centro de todo lo que pasa y que los acontecimientos que marcan la historia eran los que estaba pasando en nuestro pueblo, pues bueno, abrimos el Zoom, vemos qué ocurría en otros lugares y de qué modo se relacionaba con lo que nos estaba pasando también, y ahí es que incluso se trenzan conexiones muy inesperadas. Empezabas ahí como medio en serio, medio en broma, con lo de Asturias como el Rif de la península, pero ojo, es que es verdad. Es que yo creo que te lo he leído, ¿Sí? O sea, ojalá se me hubiese ocurrido a mí, pero es una cosa tuya, ¿eh? Pero claro, dices, es que al final de eso va también, ¿no? A hacer como esta búsqueda, que es por quienes nos han contado la historia colonial de Marruecos y del Sáhara. La hemos vivido como que eso era, pues sí, una historia de militares, una historia de hombres, una historia de gente de derechas, una historia que solo podía interesar desde ahí, desde un lugar como de apropiación, ¿no? de estudiarla para reivindicarla. Y más aún, al encontrarnos también con que si nos interesábamos por el Sáhara, eso tenía que ser desde una polarización, es decir, si yo estoy a favor de que se respeten los derechos humanos y los mandatos internacionales en el Sáhara Occidental, no me puede interesar Marruecos, pues claro, se separan mucho cosas que no tenían que haberse separado, ¿no? Cuando empiezas a mirarlas juntas, sin embargo, con lo que te encuentras es con que era el mismo régimen, era ese mismo franquismo que estaba oprimiendo a la gente en Asturias, el que estaba expoliando a la gente en el Rif. No había ninguna diferencia, aunque hayan hecho también su propaganda, que hayan logrado enfrentarnos, ¿no? Y hayan logrado hacernos creer que la enemistad estaba en un sitio distinto al que realmente estaba. Pues si te parece ya vamos un poco a meternos en harina, como No estábamos en harina. No. Pero quiero decir ya a viajar contigo, vamos a decir, porque bueno, tu libro tiene mucha historia y mucha revisión de hechos, pero sobre todo es un libro de viajes, sobre todo te acompañamos en tus viajes a Tetuán, a todos los sitios que he dicho antes. Entonces, yo lo primero que te quería preguntar es, así un poco en general, ¿por qué ese territorio que además yo lo he leído con una bola del mundo al lado y veía como las fronteras entre todos los países eran de una raya continua, y de repente entre Marruecos y el Sáhara Occidental es una discontinua, así como... Y ya ahí te haces preguntas solo en el mismo mapa, pero ¿por qué Marruecos y el Sáhara Occidental tendría que... O sea, ¿por qué interesaba a España entonces? ¿Por qué hemos tenido relaciones con ellos? ¿Y por qué nos tendría que interesar ahora? En realidad, qué interesante, ¿no? Que menciones lo de la raya discontinua. Las amigas y amigos saharauis siempre dicen que ser saharaui sobre todo es estar explicando el mapa todo el tiempo, ¿no? Estar contándole a todo el mundo que esa línea discontinua tendría que ser continua y que su territorio en realidad no solo es un desierto, sino que también tiene mar, pero que nunca han visto el mar porque viven tierra adentro, en un pedregal a donde fueron exiliados hace medio siglo. Esos territorios interesaban a España por motivos muy distintos, y lo bonito de estudiarlos juntos es que también se ve que los procesos coloniales fueron muy diferentes entre sí, no tienen nada que ver cómo se colonizó Marruecos de cómo se colonizó el Sáhara, porque tampoco tenía nada que ver las poblaciones que había allí. En Marruecos nos encontramos con que antes de que los españoles tuvieran la feliz idea de ir allí a hacerse con cosas, había ciudades, había un sultanato, había una estructura de poder muy organizada, había relaciones con otros países árabes de la región en términos
no de estados-nación, porque los estados-nación aparecen también en África como construcciones postcoloniales en su mayoría, pero algo que se podía asimilar un poco, ¿no?, a lo que se entendía como país desde las mentalidades europeas. En el caso del Sáhara no es así para nada. En el caso del Sáhara lo que había era un territorio que era recorrido por tribus nómadas que tenían con esas tierras una relación y un apego muy distinto, lo que hace, por otro lado, que la colonización se pueda producir de un modo más inadvertido. El Sáhara se colonizó sin guerra, porque es que, de hecho, las tribus nómadas veían establecerse en tierras ni muy ricas, ni muy fértiles, ni muy nada, a una gente que llegaba allí y decían, ¿y estos por qué lo harán? Bueno, ¿por qué lo hacían? Para empezar, porque estaba Canarias enfrente y porque se quería tener para que no lo tuviera otro. No fuera a ser que llegara, por ejemplo, los ingleses y dijeran, vamos a poner aquí nuestra bandera, ¿no? Había que poner la propia para que no se pusiera otra. Luego, toda esa historia se fue complicando muchísimo y cuando el lío de las rayas trazadas con escuadra de Cartago en el mapa se fue solidificando, nos encontramos con que ahí había unos países que antes no estaban, pero que en el mundo del siglo XX iban a tener unas consecuencias ya ineludibles, ¿no? Creo que fue Chávez Nogales el que dijo que se había conquistado sin ni un solo tiro, ¿no? Sí, fue él el que lo dijo en su cita, ¿no? Total, bueno, el libro que creo que por aquí tenemos sí, sí. como presencias tutelares y Chávez Nogales sería una. Sí, él se fue de cronista, ¿no? Y en esas crónicas que se recogieron después en libros sobre IFNI, pues cuenta con esa mirada que en realidad no cuestionaba, ¿no?, el empeño colonial, porque en la época era difícil pensarlo desde otro lugar, pero sí habría un poco como la pregunta también de ¿qué narices estamos haciendo aquí? Pero con los propios textos ya simplemente, o sea, con una lectura crítica dices, esto no sé yo si es la mejor empresa. Claro. De hecho, no dice que en el territorio del Sáhara, para cuando España decide reclamarlo a quién también, sí. Vivían 10.000 personas, ¿puede ser? Era en IFNI, era en IFNI, pero sí, no me acuerdo de cuál era el número, pero sí que había allí, porque es que nadie en su sano juicio iba a estar allí porque no había nada, sí. Mayormente. Tú misma mencionas las 3 grandes guerras que hubo en Marruecos y en el Sáhara Occidental en el siglo XX, y vamos a estructurar todo a partir de ahí, no vale, es que vayamos a hablar todo. Esto sí. Ordena para que sí, porque si no es complicado. Sí. Y tú leyendo el libro se queda muy claro, pero aquí no vamos a ponerlo fácil. Entonces, bien. Vamos a empecemos con las Asturias del Sur, sí. Con el Rif. Sí. Bueno, es como la primera, como después de haberse establecido los 2 protectorados, ¿no?, el protectorado francés y los protectorados del norte y el sur en Marruecos, los españoles, de repente la primera aventura independentista, entre comillas, no sé si se le puede llamar así, es la de los rifeños. A ver, voy a tener que mirar el nombre porque si no, creo... Abdelkrim, vale. Sí. No sé, bueno, si me puedes contar un poco cómo fue aquello que nos suena, ¿no?, la guerra del Rif. Es que, claro, a ese momento de establecer el protectorado, que es cuando ya se consolida, ¿no?, y se hace por ley lo que antes se venía haciendo por guerra, ahí se había llegado a través de una sucesión de guerras que pasaban en esa zona del Rif, en la zona cercana a Melilla, que en realidad son un continuo de casi medio siglo, pero bueno, tienen como sus momentos álgidos, ¿no? Y uno de esos momentos álgidos es la que se suele conocer como Guerra del Rif, aunque todas ocurran en el Rif, que su punto más conocido es lo que en los libros de texto se sigue llamando el desastre de Anual. Siempre digo que esto del desastre es como un poco el canario en la mina de lo mal que estamos. Si seguimos refiriéndonos como desastre, también para hablar de Cuba y Puerto Rico, ¿no?, a los momentos en los que los pueblos consiguen legítimamente su independencia, pues hombre, es que tenemos que revisar como desde el capítulo 0, ¿no? Pero bueno, entonces, la derrota de España en Anual, ahí como que confluyen un montón de cosas
que son muy interesantes y que hacen que, por ejemplo, la derecha siga bastante obsesionada con ese asunto. Y cuando se cumplió el centenario en el año, o sea, en el 2021, pues volvieron a sacar a relucir sus héroes, sus caídos, ¿no? Que me hace gracia que el debate no fuera si está bien o no, o si habría que revisar la mirada sobre Anual, sino el debate era, oye, ¿se puede celebrar una derrota? Total, bueno, es que claro, es como unos problemas. Sí, pero claro, es que cuando se pone el ojo, cuando se abre la camarita, ¿no? Y se mira por la ventana a aquel momento histórico, que una manera maravillosa de hacerla es, por ejemplo, a través de los libros de María Rosa de Madariaga, que es una de las pocas historiadoras que se ha ocupado de esto en profundidad en España. Ella lo que muestra es que ese episodio histórico que el nacionalismo español ha planteado como una cuestión de honor y de honra y tal, en realidad es bastante vergonzante, porque lo que se encuentra es un ejército comido por la corrupción, en el que los mandos militares abandonaban a su tropa a su suerte mientras iban a pasear uniforme por Melilla, y en el que lo que había era un montón de soldaditos de tropa, chavales de 18 o 20 años que venían de quién sabe dónde de España, que no sabían qué hacían allí y que se estaban muriendo de hambre, de calor y de pulgas en unos puestos en medio de unas montañas, en unos pedregales, para defender la honra de no sé quién, ¿no? Entonces, claro, eso sí que es un desastre, efectivamente es un desastre, pero no en los términos de derrota de los que ellos hablan, sino de despropósito, ¿no? A partir de esa derrota de España, triunfo de los rifeños, se constituye la que es la primera república de África. En el año 1921, en las montañas del Rif, hay una república que va a durar 5 años y en la que se hacen leyes, estructuras administrativas, ministerios, un Estado que funciona antes de que estuviera en ningún otro lugar, ¿no? del continente, y que llega incluso Abdelkrim a ser portada de la revista Time mientras es presidente de su República del Rif. Bueno, es que yo he de decir que la descripción y la radiografía que haces de Abdelkrim, además como una persona de giros, lo un llamas, gran político. ¿no? Sí, sí. Para evitar también la trampa en la que muchas veces caemos cuando intentamos pensar temas como este de lo colonial, que es como hacer relatos de buenos y malos, ¿no? Y entonces hay unos invasores y luego hay una gente que es invadida. Bueno, eso es súper irrespetuoso hacia todo el mundo y eso es negar que la gente tenga agencia y que sea capaz de pensar y de hacer, y de que haya gente haciendo política en todos los lugares y en todos los entornos. Entonces, por supuesto que en la manera de construir nacionalismo, construir movimientos de independencia y demás en los países colonizados, hay mogollón de matices, hay mogollón de contradicciones también, y hay un montón de connivencias, hay un montón de negociaciones, hay gente que se aprovecha de los suyos para conseguir poder para sí mismos y para sus familias, hay gente que va a resultar enormemente beneficiada en los estados independientes cuando lleguen, pisando a quien tengan que pisar, ¿no? Y es que negar eso también es mantener un discurso en el que parece que la otra gente no tiene capacidad de hacer nada, ¿no? Claro, simplemente cumplen un papel y ya está, sí. Y yo creo que en la forma que describes a Abdelkrim se ve perfectamente cómo tiene esos giros, cómo tiene esas contradicciones, y cómo crece en un ambiente, pero luego, al parecer, se va al otro. Sí, yo creo que Abdelkrim es la figura concreta que sí. Quería preguntarte también por la vertiente de viajes del libro, y pues no sé, ¿qué ciudad es tu favorita de todas las que has visitado? Porque yo no he ido nunca a esa zona, pero de repente, no sé, yo estaba en una habitación y olía a Tánger cuando te leía. Es que, claro, para mí siempre en la escritura, y yo creo que en la vida en general, yo creo que es que una de las circunstancias en las que mejor pienso es viajando, porque viajar te pone en ese lugar de extrañeza, de capacidad para el asombro, de cierta incomodidad, de ser una extraña, con lo que eso tiene también de posibilidad para mirar, para tener encuentros significativos, para sorprenderte, ¿no? Entonces, para mí resulta bastante natural
escribir en relación con eso. Y sí que me he interesado mucho por la literatura y la escritura de viajes, como estudiándola, ¿no?, en autores y autoras que la han cultivado, y sí que me interesaba al mismo tiempo practicarla y ponerla en cuestión en este proyecto en concreto, porque claro, la escritura de viajes también ha sido una herramienta colonial. También se ha ido a los lugares apropiándoselos, también se ha ido a los lugares contándolos cuando sus habitantes no podían contárnoslos también, ¿no? Mencionas en un momento a Antoine de Saint-Exupéry, por ejemplo, que bueno, valoras mucho su voluntad de entendimiento, ¿no? Dices su voluntad de comprender, pero no deja de caer un poco en eso también. Claro, ¿no? eso es el camino de descubrimiento de las propias contradicciones y de ir abriéndose más preguntas. Para mí los libros de Saint-Exupéry, por ejemplo, ya que lo nombras, fueron libros muy fundantes que leí también en los primeros años de la carrera, que me encantaron y que me fascinaron, y con el tiempo pues me he ido dando cuenta de que era un agente colonial en donde estaba, que era en Tarfaya, porque estaba allí como parte de una compañía de aviación francesa, ¿no? Bueno, todo está entrelazado, pero es que incluso en un sentido más básico, la escritura de viajes que hemos leído y que nos ha encantado y que nos ha fascinado y que nos ha llevado a muchísimos lugares, ha tenido un tipo de discursos pues que eran muy de gesta, de descubrimiento del lugar al que nadie ha llegado, de hombre que viaja solo y al que no ayuda a nadie, ¿no? Esas voces de la escritura de viajes en las que, de nuevo, me gustaría ver qué hay detrás de cámara. ¿Dónde están esos intérpretes? ¿Dónde están esos fixers? ¿Dónde están esos mediadores? ¿Dónde están esas mujeres que les que les planchaban las camisas que llevaban como tú, blancas e impolutas, ¿no? Bueno, es que esa gente también estaba viajando, pero no contaba el viaje. ¿Dónde estaba esa gente de los lugares a los que se iba, que eran quienes te los mostraban? ¿Y por qué no lo contaban ellos y ellas? ¿Por qué tenía que llegar el hombre blanco a contarlo? Bueno, cuando yo me pongo a hacer escritura de viajes, obviamente me da mogollón de miedo caer en eso, porque siempre se cae un poco, inevitablemente habré caído. Y bueno, lo único que he encontrado como pequeño antídoto, que no me librará de nada, pero por lo menos me mantiene alerta, es mantenerse en la pregunta, ¿no? Intentar que este no sea un libro de respuestas, de soluciones, de afirmaciones, sino más bien de llego aquí, me pregunto tal cosa, llego aquí y esto me intriga, llego aquí, tengo esta conversación que me desbarata. Y huir del juicio en ese sentido también, ¿no? Intentarlo al menos. Sí, sí. Bueno, yo en concreto tengo en mente un encuentro que tienes con, a ver si lo digo bien, el hijo de, nunca llegas a decir quién es, pero bueno, se intuye que es dejas de entender que es el hijo de una persona que tuvo contactos con las élites españolas en Tetuán, ¿no? Sí. Entonces, nunca, o sea, a pesar de que se podía censurar muchas veces porque ya en los propios objetos que ves en su casa, sí, ya te da a entender en qué posición social se encuentra y seguramente de dónde viene su riqueza, nunca hay un esfuerzo censor por tu parte de decir, simplemente es como he visto esto, ha pasado esto, hemos hablado de esto y me he marchado, ¿no? Eso. Total, y he estado súper incómoda y no sé cómo contarlo, ¿no? Sí. Que esto es algo que intentaba transparentar también bastante en la escritura, esos momentos en los que realmente sales, que te habrá pasado 1000 veces, de una entrevista, de un encuentro, lo que sea, diciendo, wow, ¿qué hago con esto ahora, no? ¿De qué manera puedo contarlo y transmitirlo para que la complejidad y mi imposibilidad de hacer afirmaciones a partir de esto se trasluzca y no se reduzca, como muchas veces nos vemos obligadas a reducir la realidad en el periodismo, sobre todo cuando estamos más en lo cotidiano y en lo urgente? Porque es que esto era algo que ocurría todo el tiempo, ¿no? Además en las distintas ciudades, en los distintos encuentros, pero que es lo bonito también, que una ya puede llegar allí con todos sus moldes, y allí, donde quiera que sea allí también, ¿no? Con todos sus moldes y sus categorías de cómo cree que puede pensarse este asunto, que es que luego si te encuentras a un hombre de casi 90 años que en realidad te dice, pues es que yo soy franquista, pues es que lo único que puedes responsablemente hacer es escuchar e intentar, como mínimo, entender por qué, ¿no? O plantear que eso está ocurriendo, aunque no acabes ni siquiera de entender por qué.
Bueno, hay un lugar en concreto que a mí me parece que es muy significativo. Bueno, en concreto hay dos, pero que se reflejan, ya supongo que sabrás de lo que te voy a hablar, que me parece que refleja muy bien el espíritu del libro, esos reflejos, esos ecos que tienen unos territorios en los otros, y es el cementerio de Tetuán y el cementerio de Brea, ¿verdad? De Barcia. Barcia, uy. A mí me encanta ir a cementerios. Esto puede ser muy raro, pero es que en los cementerios una se entera de un montón de cosas. Hay muchísimas historias, ¿no? que están ahí. Y en la temporada que pasé en Tetuán, a donde hice pues, distintos viajes, pero también pasé una estancia un poco más larga de escritura, pues yo tenía un cicerone muy mágico también, que es otro personaje del libro, que sí. Es quien era mi casero, que es una persona fantástica, generosísima, divertidísima, que habla sin parar y que sabe todas las historias de la ciudad, que a veces me cogía y me llevaba a sitios. Entonces me decía, Laura, vamos a dar un paseo, y vamos a dar un paseo, esto te interesa para tu libro, y vamos a dar un paseo, y yo no sabía ni a dónde íbamos. Y entonces un día me llevó, en este caso junto a otra amiga, Andrea, que también es otro personaje en el libro, Andrea Villar del Valle, que estudia temas parecidos a los míos, y también me gusta nombrarla, como a tantas otras amigas, porque es importante, ¿no? De nuevo, igual que decíamos con la escritura de viajes, saber que somos muchas las que, no sé si muchas, pero que hay gente, ¿no? que está estudiando estos mismos temas y que también se piensa en ese encuentro y se piensa en común. Bueno, pues Andrea, que también estaba allí, y yo fuimos siguiendo a mi casero, Tetuán arriba, hasta un lugar que resultó ser el cementerio cristiano. El cementerio cristiano, que en realidad era dos cementerios, uno civil y otro militar. Aquí es donde paro el spoiler, porque sí que creo que vale la pena encontrárselo en el paseo del libro, pero nos resultó muy, muy revelador y hizo que luego Andrea y yo, cada vez que hacíamos alguna excursión a otra ciudad, siempre visitásemos el cementerio. Pero es que entonces, como yo estaba yendo por allí de cementerios, un día hablando con mi madre y contándole así pues estas cosas que estaba investigando, me dice, hija, ¿y no hemos hablado contigo del cementerio moro? Y yo, ¿el cementerio moro de qué, no? El cementerio moro de Barcia, que es al que te referías en la pregunta, que está súper cerca de los que eran los pueblos de mis abuelos, en Asturias, en la zona... La parte más cerca de Galicia. Eso es, en la zona ya que va hacia Galicia. Pues resulta que era algo que siempre había estado allí, pero del que tampoco a nadie de mi familia se le había ocurrido que pudiera ser interesante hablarme, dado que yo estudiaba estas cosas, ¿no? Y de pronto salta este clic de, ay, igual esto le interesa a la niña, y claro que le interesaba, ¿no? Entonces nos fuimos a verlo. El cementerio musulmán de Barcia es un lugar que está completamente abandonado, comido por la hierba, por las setas, por árboles que crecen por doquier, muros medio caídos. Nadie se ha ocupado de mantenerlo siquiera respetuosamente, de hecho ha sido saqueado en varias ocasiones, pero es un lugar en el que cuando tú vas por una carretera ahí de la montaña asturiana, dejando el mar a la derecha, yendo hacia Galicia, por ahí pasa el Camino de Santiago, pues de pronto, si miras a tu izquierda, ves un arco apuntado, como los de las arquitecturas árabes, detrás del cual hay enterradas un montón de personas en fosas comunes que tampoco encontraron nunca, pues, no sé, el respeto también debido, ¿no? Claro, se iba a decir que también es un poco paradigmático de la visión que se tenía en el franquismo de las vidas de los marroquíes, que justo ahora, pivotando de nuevo y volviendo a los hechos históricos, un poco sofocado, ¿no? La aventura, como hemos dicho antes, del RIF, y ya una vez termina también la dictadura de Primo de Rivera, entramos en el periodo republicano que tú misma confiesas en el libro que así en un principio idealmente parecía que bueno, una vez se entra con valores democráticos y con un esfuerzo más progresista de mirar la realidad, parece que la relación con Marruecos va a ser claramente decolonial, o vamos, que se va a hacer como un esfuerzo para que el propio pueblo decida un poco su destino, pero parece, sale mal también. El colonialismo, lo dices también en el libro, es algo que va más allá de las ideologías en esta época de la historia. De nuevo aquí nos funciona la analogía con
con el feminismo, ¿no? Igual que lo progresista o lo de izquierdas no te quita lo machista, no te quita lo patriarcal, ocurre lo mismo con lo colonial. Son como matrices del pensamiento que están mucho más profundas y que atraviesan posiciones ideológicas. ¿Sí? Y justo, uno de esos argumentos para no abandonar las relaciones con Marruecos y así, y creo que es como lo tratas como un mito que me gustaría ahora que nos ayudaras a derribar, es esa hermandad. ¿Cómo se entiende la hermandad, el africanismo? ¿Cómo se entiende eso en las relaciones que se ha tenido entre los dos territorios? Es que esto es un lío monumental, que es muy normal no entenderlo porque no hay por dónde cogerlo. España tiene una relación con lo musulmán que es como bastante neurótica, porque por un lado es de enorme rechazo y por otro parece haber siempre como una fascinación y una pequeña obsesión, ¿no? Entonces, desde que se empieza a constituir la idea nacional española en ese mismo siglo XV, en el que se están expulsando a moriscos y judíos y mandando barcos a América, digo, por conectar de nuevo, ¿no? Como lo colonial desde un primer momento está muy ligado a la idea de nación en España. Desde ese momento en el que empiezan los reyes católicos a sentar las bases de lo que luego será entendido como españolidad y que arrastramos hasta hoy, lo musulmán, igual que lo judío, pero lo judío se pierde y se diluye más, lo musulmán se constituye como ese otro, diferente, lo que no somos, lo que se echó, lo que esencialmente no es ser español, ¿no? Claro, personas que estuvieron, un pueblo que estuvo 800 años aquí, pero... Pero que de pronto es como, sí, no, 7 siglos son una invasión y sigue siendo algo ajeno que estuvo aquí, ¿no? Es como, no sé, que parece ser español es solo como los carpetobetónicos y los, no sé, celtíberos, es que no sé quién eran. Cuando se habla desde ese nosotros que en realidad no existe, ¿no? Y que se constituye amalgamando un montón de ideas de nacionalismo, de catolicismo y de una manera determinada de habitar el territorio y el poder que no correspondía a nada en concreto en realidad, porque no es que Castilla fuera ni siquiera tampoco una sola cosa, ¿no? Pero bueno, el caso... Entonces, lo musulmán empieza a establecerse como ese otro, eso que es lo constitutivamente diferente a ser español, pero claro, cuando en el siglo XIX las potencias europeas empiezan a repartirse África como si fuera un pastel y a ver con qué trocito se queda cada una en esta nueva idea de colonizar esa tierra, España se pone a pensar de qué argumentos puede tirar para hacerse con algo y dice, date, que tenemos una cosa, que es que hay esa especie de pasado común, ya empieza aquí la trampa de lo común y de lo compartido, ¿no? Que nos puede servir para decir, como en realidad compartimos mucho tiempo, esos 7 siglos que hemos dicho todo el rato que no importaban y que en realidad eran unos invasores, ahora vamos a darle la vuelta y vamos a decir que en verdad éramos más o menos lo mismo y que por tanto nos van a recibir con los brazos abiertos, porque somos el hermano que viene, ¿no? Esto que digo así paródicamente en realidad era la base del discurso que se utilizó. Se utilizó esa idea del pasado común para legitimar la presencia en el norte de África, diciendo, bueno, jugando a la confusión todo el rato, ¿no? Y es un juego a la confusión que se hace a través de la propaganda, que se hace a través del discurso, que se hace a través de las imágenes. Se generan unas confusiones deliberadas por las cuales Andalucía, Al-Ándalus, Marruecos vienen a ser más o menos todo lo mismo, ¿no? Y que permiten que de nuevo pasen con azúcar píldoras que no tenían que haber pasado. Y preguntabas, tirando del hilo de la República también, ¿no? Y de cómo en ese momento en el que, bueno, pues hay un cambio ideológico que podría haber hecho pensar que se iba a abordar lo colonial de una manera diferente, y sin embargo no ocurre. Pero es que mira, dentro de esas ideas, de cómo se entendía lo colonial como misión civilizatoria, como llevar el progreso a los lugares, como protección, ¿no? Como ese hermano mayor que llega y ayuda, es que en realidad el deslizamiento de pensamiento que hay que hacer entre las misiones pedagógicas e irnos a llevar el progreso a África es muy pequeñito, es muy, muy pequeñito. O sea, pueden ser la cara y la cruz de las mismas cosas, puede
haber una moneda que en su parte oscura tenga eso, ¿no? Y de nuevo, a lo que... O sea, no podemos pedirle a la gente que pensase en unos marcos que no existían en su tiempo, pero sí podemos pedir que se hubiera escuchado. Y, por ejemplo, a Abdelkrim se le podía haber escuchado. A ese mismo Abdelkrim que había, hacía solo 15, 10 años, sido capaz de sacar adelante una república en las montañas del Rif, a lo mejor tenía sentido que hubiera sido un interlocutor, ¿no? Y no lo fue, sin embargo. Creo que te he leído en el libro como que incluso la propia actitud de la república conforme a sus territorios coloniales le salió un poco por la culata, ¿no? El tiro por la culata, porque eso mismo hizo un caldo de cultivo que propició que los líderes locales se aliaran con los militares, ¿no? Y tú en un momento del libro dices que sí que crees que se puede hacer ficción con esto y que los ejercicios de ficción son bonitos porque pueden darnos una pista de para dónde podría haber ido la historia y en este caso lo planteas diciendo ¿podría no haber habido guerra civil? Podría no haber habido guerra civil. Igual que tú decías que ibas leyendo el libro y decías, bueno, se viene esto, ¿no? Va a llegar el golpe de Estado. Es que entran ganas de mirar esta historia como cuando le gritamos a la tele, con plan de, pero no lo veis lo que va a pasar, ¿no? Desde esta ventana privilegiada e injusta que es el futuro, ¿no? Uno dice, pero ¿cómo podía ser que no vieran que estaban cogiendo poder en aquellos puestos militares, ¿no? Pues los Franco, Mola, todos los que luego serían los golpistas, tenían allí todas las condiciones para crecer. Estaban creciendo en dinero, en prestigio, en méritos militares, estaban haciéndose con las tropas, pero es que aparte estaban lo suficientemente lejos de la península y de los centros de poder como para estar haciendo sus componendas sin que nadie les molestara, ¿no? Yo cuando iba caminando por Tetuán, era como, pues sí, ver una peli de fantasmas, ¿no? Ves ahí arriba, dominando la ciudad, el cuartel de regulares, y tú dices, jo, es que aquí realmente se fraguó, no solo ahí, ¿no? También en Larache, en Alcázar-Quivir, en Melilla, se fraguó el golpe de Estado y claro que podían hacerlo. Estaban muy tranquilos allí. Y además, esas guerras del Rif de las que hablábamos antes, fueron el campo de entrenamiento de la crueldad, la brutalidad y el sadismo que luego se aplicaría en la guerra civil. Te quiero preguntar acerca del papel de las mujeres en todo esto, tan poco tratado, seguramente. Claro, ellas no entraban dentro de la lógica de la hermandad, ¿no? Porque en ese periodo de convivencia fuera de la naturaleza que fuera, entre gente española que fue a vivir a ciudades marroquíes, no estaba del todo bien visto que se relacionaran, ¿no? Hombres y mujeres entre sí, que fuesen de distinta procedencia, ¿no? Total, esto de nuevo es como la lucecita de alarma de las contradicciones, ¿no? Se puede estar hablando de hermandad, se puede estar hablando de son pueblos que se consideran por igual y tal, pero cuando introduces la clave de género empiezan a saltar grietas y contradicciones. Siempre en los procesos coloniales las construcciones de género son una herramienta más, ¿no? Dentro de esa imposición de modos de vida y de cultura. En el caso del Sáhara, por ejemplo, es flagrante porque, claro, estábamos hablando de una población nómada que vivía de acuerdo a unos códigos familiares y a unos hábitos muy diferentes, que, ojo, no digo que no fueran patriarcales, lo eran, porque hasta donde sabemos no se ha encontrado todavía sociedad alguna en la que no estuviera operando algún tipo de desigualdad de género, ¿no? Pero eran otros que no eran los mismos que se conocían, ¿no? Desde esa civilización europea española que llegaba. Y lo que se hace con la población saharaui es sedentarizarla. Sedentarizar, ¿con qué tiene que ver? Con hacer casas. ¿Y las casas con qué tienen que ver? Con meter a las mujeres dentro. La sección femenina, cuando llegaba a ese Sáhara, que
que estaba siendo colonizado, se metía en las casas literalmente hasta la cocina. Les decía a las mujeres cómo tenían que cocinar los alimentos, cómo se tenían que vestir, cómo tenían que hacer la higiene, cómo tenían que, por supuesto, mantener sus relaciones afectivas, sexuales, criar a sus hijos y demás, ¿no? Pero ese es un modelo de colonización. Eso iba a decir, digo, pero eso no es colonizar, ¿no? No, eso no. Eso es llevar el progreso. Claro, claro. No hemos ido con picas a la puerta de su casa a ensaltarles, sino simplemente que tú muchas veces lo dices, que el modelo de colonización español, ahora continúas, pero es a partir de escuelas y cuarteles, ¿no? Sí, eso es. Y en el caso del Sáhara, unas de las escuelas eran efectivamente las escuelas de hogar, ¿no? Las escuelas en las que se adoctrinaba a las mujeres sobre cómo ser buenas mujeres y se les metían un montón de problemas que no tenían antes. Tendrían otros, pero había unos cuantos que no tenían, que se les llevaron. Enrique Bengoechea Tirado, por ejemplo, recoge una entrevista que se le hacía a la que era entonces la delegada de la sección femenina para el Sáhara, Concha Mateos, a la que se le pregunta, bueno, ¿cuál es el problema más urgente, más acuciante que tenemos con nuestros indígenas en el Sáhara? Y ella dice, generarles necesidades para que las satisfagan mediante el consumo. Es decir, acostumbrarles a vivir en casas en las que necesitarán electrodomésticos que les venderemos debidamente. De eso iba, ¿no? De eso iba la cosa. En el Sáhara era así, en el protectorado marroquí era un poquito diferente, porque en el protectorado marroquí sí existía, como sociedad árabe y musulmana, que era la que había ahí en origen, un sistema de género bastante definido, ¿no? Las mujeres ya estaban dentro de las casas, en el caso de Marruecos. Entonces ahí de lo que se trataba más bien era de delimitar a sus mujeres de las nuestras, porque podemos ser amigos y encontrarnos en el cuartel y en el casino, pero las mujeres de cada uno tienen que ser de cada uno, ¿no? De nuevo, una recomendación de lectura, un libro delicioso también, a mi querido Abdelaziz de Tu Conchita, de Josep Lluís Mateu Dieste y Nieves Muriel, en el que hacen una labor de recuperación de cartas de amor que nunca llegaron. Sí, que incluyes dos en el libro que son demoledoras. O sea, una de las cosas que tenía bien a hacer la administración colonial era, ¿cómo se dice esto? Pues capturar, secuestrar, ¿no? las cartas que se mandaban. Esas mujeres españolas que estaban allí porque su padre era militar o su padre era profesor de la escuela colonial de no sé dónde, pues se enamoraban del vecino que estuviera, o bien esas mujeres que estaban en España y se enamoraban de soldados marroquíes que llegaban, ¿no? Entonces es una terrible historia de cartas, eso, que son secuestradas por la censura y que básicamente dicen, ¿por qué no me escribes? Me has dejado de querer, te has olvidado de mí. Sí, o sea, te rompe el corazón, es terrible. Una cosa que también tratas en el libro y nunca me había parado a pensar es la lengua, porque claro, la lengua parece que es casi las migajas que acaban quedando, ¿no? de los restos de la colonización más fáciles de ver, son, pues, es que hablan el mismo idioma que nosotros. Sí. Entonces, ¿por qué en Marruecos no? ¿Por qué el español no triunfó en Marruecos como tal? ¿Por qué de repente en toda América Latina se habla en castellano, en español, y por qué en Marruecos no? Porque el protectorado español en realidad era un subarriendo del protectorado francés. Nunca se establecieron en igualdad de condiciones. Es como si tú subalquilas una habitación a alguien que en realidad es quien contrata con el casero, ¿no? Fue Francia quien en todo momento estableció las negociaciones con el sultán que permitieron establecer ese protectorado, de nuevo, connivencias entre élites, ¿no? Una colonización en cierto modo permitida por las instancias de poder marroquíes que no estaban pensando en el bienestar del total de la población, sino probablemente más bien en el suyo propio. Entonces, como todo el rato esta colonización es subsidiaria, cuando se produce la descolonización también lo es. Y va a ser Francia quien lleve las riendas de lo que pasa después en la construcción del Estado Nacional Independiente, ¿no? de Marruecos ya a partir del año 56. Entonces se va a establecer después de la independencia un modelo que algunas gentes en el RIF nombran incluso como una segunda colonización, porque tú imagínate, si tú eres una persona rifeña que ha sido escolarizada en castellano, porque como dices, la lengua es una de las herramientas de la colonización,
y que tu lengua materna es el amazigh o alguna de las lenguas imazighen, y que de pronto te encuentras con que, bien, nos hemos independizado, o sea, como el meme de bien, pero... Claro. Pero ahora la escuela, vaya, es en francés. En francés o árabe, que no era necesariamente la lengua de todo el mundo, sí era de muchas personas, pero la población imazighen en Marruecos es más del 50%. Y en zonas pues más alejadas de los centros urbanos, ¿no? Como puede ser el Rif, no era una lengua de uso necesariamente. Sí era una lengua de la administración, sí era una lengua de la religión, pero quizá no la que se hablaba en casa, ¿no? Pero Francia sí va a lograr que sus intereses prevalezcan, ¿no? Porque al final que la lengua se mantenga es que se mantengan las relaciones comerciales, las relaciones culturales, ¿no? Que de algún modo el país privilegiado en las relaciones de la nueva época siga siendo también en este caso Francia, ¿no? Entonces lo que ocurre con el castellano es que quedan como retazos en el norte de Marruecos, sí te encuentras, ¿no? Hay gente que lo sigue hablando, una presencia en la cartelería en la ciudad, en algunas palabras, en tal, pero claro, como fue después barrido por esa llegada del francés, esto también le da este carácter un poco paradójico de nostalgia, de que hay gente que incluso lo reivindica pese a su carácter colonial como lengua de expresión. Por ejemplo, esos grupos de escritores marroquíes en lengua española, ¿no? Que lo eligen porque dentro de todo es una lengua más afectiva y más próxima a sus vivencias que el francés, que sería más funcional, ¿no? Entonces se vuelven a producir pues esos movimientos como contradictorios y paradójicos, y en el caso del Sáhara más todavía. El Sáhara llevó a la Unión Africana el español como lengua de uso, o sea, es creo que el único, no, Guinea Ecuatorial también, sí. Lo tienen como lengua de uso en la Unión Africana como lengua franca también para encontrarse. En el caso del Sáhara también, porque les permite hacer, paradójicamente de nuevo, una reivindicación anticolonial, porque establece una diferencia muy clara con Marruecos. Un lío. Yo creía que me ibas a decir, no, es que el francés les parecía más bonito por la sonoridad y ya está, fue una cosa más, es una explicación mucho menos romántica de lo que me imaginaba yo. ¿En qué se basó la relación entre el franquismo y los territorios ocupados en el norte de África? En mantener una idea de imperio aun cuando ya no existía. Tener un territorio exótico, y lo digo con toda la intención, que permitía seguir diciendo que España no había perdido del todo, ¿no? su poderío internacional. Porque lo cierto es que era un territorio que ya no daba riqueza, bueno, nunca dio mucha riqueza económica, pero desde luego en aquel momento no la daba, y que tampoco aportaba como otro tipo de beneficios más allá de lo simbólico y de lo discursivo, y de que además tenía como un componente afectivo muy fuerte dentro de toda esa retórica franquista, ¿no? Es algo que estaría genial ponérselo así delante, ¿no? a la actual extrema derecha, como Franco en realidad decía que África era su gran amor, que cuando Marruecos se independiza llega a decir que perdió un hijo, ¿no? Llegamos en el caso de Marruecos al momento de la descolonización, o bueno, de la independencia, que fue una independencia pacífica, entre comillas, porque no hubo una guerra de por medio como sí lo hubo en otros sitios. Fue casi la independencia del protectorado francés lo que luego empujó, ¿no? Fue un poco dominó lo que hizo que el protectorado español casi no le quedara otra opción si no quería enfrentarse a cosas peores. Y sí quería justo recuperar esa escena que describes en la que eso justo, no sé si Franco estaba reunido con las élites también de allí, ¿no? Estaban celebrando, si no recuerdo mal, en el Pardo, la independencia. Sí, entonces era como dar la bienvenida al nuevo Estado hermano,
y eso, de pronto Franco desaparece de la fiesta. Sí. Franco, que lo tenemos por aquí en algunos... Sí, está por ahí en el atrezo. Sí, sí, desaparece de su propia fiesta y van a buscarle pues un par de altos cargos, uno español y otro marroquí, a ver qué ocurre, y se lo encuentran un poco pues pasando su duelo, ¿no? Sí. Del hijo perdido, siendo el hijo la colonia. Sí. Una vez perdido Marruecos, una vez ya está Franco llorando por su hijo perdido, pasamos al Sáhara y pasas al Sáhara. En el libro, físicamente, ¿cómo fue? Cuéntanos un poco cómo fue ese viaje. Sí, además, mira, es que justo la historia pasa al Sáhara, ¿no? Porque era un territorio que hasta entonces no había importado tanto, que era un poco más lateral en todo esto, pero que empieza a volverse interesante para Marruecos, empieza a haber conflictos, empieza a haber guerras, empieza a haber una fuerte reivindicación territorial por su parte. Yo hago ese viaje pasando por otros territorios bueno, que están también en el libro, ¿no? Aunque no nos dé tiempo a tocarlos, como Ifni y Tarfaya. Pero claro, pasar la frontera hacia el Sáhara ocupado era un poco problemático y a mí me preocupaba un poquitín porque, pues como sabes, no siempre se puede dar por hecho que como periodistas podamos entrar allí, ¿no? Hablábamos antes de que, por ejemplo, en Gdeim Izik a mucha gente le pegaron la vuelta cuando intentaron entrar en el Aaiún. Entonces, pues... Bueno, encontré una estratagema que a día de hoy no sé hasta qué punto era necesaria, pero desde luego generó su propia aventura y viaje dentro del viaje, que fue ir con un grupo de turistas, con una agencia de viajes que hace viajes culturales e históricos y a la que agradezco mucho su ayuda, la verdad, porque me facilitaron todo mucho. Pero claro, podemos imaginarnos que la gente que hace un viaje a las antiguas posesiones coloniales españolas igual no lo hacía exactamente desde mi mismo punto de vista. Claro. Igual iban un poquito a buscar el honor perdido, un poco así, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues fue muy interesante también, ¿no? Ir en ese minibús en el que se escuchaba decir, se me pone la piel de gallina pensando que estuvimos aquí, imagínate a aquellos tíos sobrevolando esto con los aviones, ¿no? O sea, como toda esa retórica estaba presente y fue interesante también verla como en acción. Sí. Es básicamente como si te estuviesen haciendo un teatrillo para que lo escribieras en el libro, ¿no? Un poco sí, ¿no? Y aparte ibas a ver posiciones militares y lugares de esa historia de las guerras en las que, insisto, no había literalmente nada, un pedregal, y decían, es que imagínate, esto era nuestro. Y decías, bueno, qué guay, qué bien. Ya. Y ya una vez enterrado un poco el episodio de Marruecos, la relación de España con el Sáhara Occidental es que desde fuera los organismos internacionales se estaban un poco empujando hacia la descolonización y España decide solucionarlo un poco tirando para adelante y diciendo no, lo incluimos como otra provincia, con su DNI español, vamos, como una provincia más de las... ¿Sería la 51? Era 53. 53. Eso es. Sí, sí, o sea, ¿cómo pasó el Sáhara de ser un territorio pues como lo podía ser Marruecos, o sea, colonizado tal cual, a pasar a ser una...? Ocurre con el Sáhara, con Ifni y con Guinea, aunque en el Sáhara es donde más se prolonga en el tiempo, y es otro de esos birloques alucinantes que logra hacer el franquismo en su política colonial, que es pues justo cuando la ONU está diciendo oye mira, que es que ya hay que ir descolonizando porque está feo que unos países tengan como otros ocupados y demás. España dice, no, si es que no está colonizado, es que es una provincia, ¿no? Y aquí nos quedamos, como decíamos antes. A partir de ahí empieza a pasar algo con el Sáhara, que es que la historia se vuelve muy anacrónica, porque va a durar 20 años más, ¿no? Y 20 años es mucho tiempo. No hay casi ningún otro caso de frentes de liberación nacional que tengan que mantenerse como tan largamente en el tiempo, y en el caso del Sáhara incluso hasta hoy,
con el Polisario porque el territorio nunca fue descolonizado. Lo que pasa es que ya en el año 75, 74, 75, España sí estaba empezando a hacer, el franquismo estaba empezando a hacer un poco esos deberes pendientes de tramitar o negociar la independencia que tenía que venir, y sí se estaba pactando con las élites saharauis de qué manera se iba a hacer esa independencia. Aquí hay otros nombres que poner sobre la mesa, como el del Borbón, ¿no? Como el de Juan Carlos I, que solo unos días antes de que España deje entrar a la Marcha Verde y ocupar el territorio, el rey había estado allí diciendo: no os abandonaremos, defenderemos esta tierra, cosa que nunca pasó, ¿no? La orden de descolonización del Sáhara se publica en el BOE el día siguiente de la muerte de Franco. O sea, es un atado y bien atado bastante clarito también. ¿Qué diagnóstico haces tú que pueden pasar en los siguientes años? ¿Qué pasos también habría que dar para que, pues, seguramente nuestra política exterior no esté muy de acuerdo contigo en las relaciones con Marruecos, pero qué pasos habría que dar para que los saharauis, pues, pudieran volver a su tierra, y así como el gobierno está apoyando la causa palestina, también abrace un poco la causa saharaui, que son bastante asemejables, ¿sí? Que se produzca el referéndum, que hay 3 resoluciones de la ONU que dicen que tiene que producirse. Es que es así como bastante sencillo. Creo que va a ocurrir, no lo sé, tengo muchas dudas, ¿no? Porque el Sáhara Occidental no tiene en el campo internacional apoyos que puedan a día de hoy estirar lo suficiente para que la legislación se cumpla, para que los mandatos internacionales se cumplan. Pero es que si no podemos confiar en eso, ¿qué hacemos, no? Si no basta lo que diga la ONU, si no basta lo que diga el Tribunal de la Haya, se siguen cometiendo violaciones de los derechos humanos todos los días en los territorios ocupados, se sigue teniendo a una población que es la población refugiada más antigua del mundo, confinada en unos campamentos de refugiados que, además, con el actual aumento de las temperaturas, van a pasar cada año de los 50 grados. O sea, pero es que si la legislación internacional no nos vale para revertir esto, ¿qué nos queda, no? Lo que ha revelado la actualidad y ese ir y venir constante de noticias, ¿no?, que tienen que ver con Marruecos y con el Sáhara, es lo indisolublemente ligadas que están estas cuestiones, ¿no? Es cuando pasaron recientemente, pues, aquella sucesión de acontecimientos en la que Brahim Ghali, el presidente de la República Árabe Saharaui, vino como a tratarse la COVID a España, y entonces, acto seguido, estaban entrando un montón estaban intentando atravesar la valla de Melilla, un montón de personas migrantes, que Marruecos decía: pues no te cierro esta puerta, ¿no? O sea, lo que se reveló fue con mucha nitidez el engranaje que está siempre en funcionamiento en esto, que al final no deja de ser un mecanismo de chantajes, que comenzó con la Marcha Verde. Esa fue la primera cesión de España en este sentido, fue la primera vez que dijo: sí, estoy dispuesta a pagar este precio para seguir manteniendo otra serie de pactos del orden internacional que tienen sobre todo que ver con esa gestión de la frontera sur que tanto crimen esconde también, ¿no? Sí. Y hay nombres que salen una y otra vez. Hablábamos antes del papel de la monarquía, es inevitable hablar también del papel del PSOE, pues es que se repiten una y otra vez, ¿no? Los mismos nombres que poner sobre la mesa y que nos recuerdan pues cómo de fuerte es este entramado y cómo de difícil es que algo cambie, pero bueno, también que está absolutamente ligado a nuestras propias luchas también, ¿no? Y que no es algo que ocurra en otra parte y que solo tenga que ver con los problemas de otra gente, sino que tenemos enfrente a los mismos sistemas y estructuras de poder y que hay candados y teclas que están muy ligados. Y para terminar, hay una parte del libro que yo, como historiador, agradezco mucho y me parece que un ejercicio, además de transparencia, incluso
como de confesar al lector, son como unas reflexiones que haces acerca de cómo contar la historia y en este caso tú tenías la idea de que tenías que hacer tu parte. Sí. ¿Y sientes que la has hecho al publicar el libro? Qué bonito. Bueno, siento que estoy en el camino de hacerla, pero que esta era la parte que ahora mismo, y con las herramientas que tenía y con cuál había sido mi camino, estaba en disposición de hacer y de poner sobre la mesa, ¿no? Y lo que más me apetece, ahora que el libro ya está por ahí haciendo su vida, es que suscite conversaciones para seguir ampliando la tarea por hacer, sí. Pero sí tengo un poco la sensación de que esto era lo que yo podía hacer, ¿no? También no soy historiadora, no es desde ahí desde donde miro, pero sí podía trasladar mis preguntas y ojalá haya quien las coja y haga otras y nos sigamos encontrando así. Pues muchas gracias, Laura, porque me ha encantado hablar contigo y se me han quedado muchísimas cosas que preguntar, pero supongo que eso es bueno, según me has dicho. Sí, yo me alegro. Y a vosotros pues animaros a leer el libro, que de verdad tiene una delicadeza en las descripciones, en los viajes, en todo el tratamiento de la historia de los habitantes, de todo. Es que de verdad que no puedo esconder que me ha gustado mucho. Qué bien, me alegro. Y nos escuchamos en otro capítulo de Todo va a salir mal. Muchísimas gracias.